Bien, buenas noches. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son generalidades en lo que vendría a ser la insuficiencia coronaria. Es importante este tema, ya que es el más preguntado en cardiología. Este tema, por lo importante, por lo difícil de manejar, por las dudas que existen en la población estudiantil, lo he dividido en 4 partes, tanto generalidades como lo que son el espectro de la enfermedad coronaria, parte 1, 2 y 3. En esta primera parte vamos a hablar de una manera corta todo lo que implica la insuficiencia coronaria. La insuficiencia coronaria ataca las arterias, ¿ok? Y vamos a ver que es una causa muy frecuente de insuficiencia cardíaca que ataca el músculo. La insuficiencia coronaria, ustedes saben, la irrigación del corazón por las dos grandes arterias, la coronaria izquierda y la derecha, y van a ver la repercusión de cada una de ellas. La que más se tapa es la descendente anterior que viene de la coronaria izquierda, y en lo que vendría a ser coronaria derecha, hay que recordar que le da mayor irrigación al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular, por lo que la coronaria derecha es muy importante, es dominante en el sentido que libera la arteria interventricular posterior, que le da dominancia, pero cuando hay algún infarto de cara inferior que se asocia a un taponamiento de la coronaria derecha, generalmente hay que ver si la coronaria derecha está afectada en el tercio proximal o distal. Si está más proximal, hay probabilidad de hacer alguna arritmia porque afecta en la parte inicial de su tracmo lo que vendría a ser la irrigación del nodo sinusal, y en su parte intermedia a la irrigación del nodo auriculoventricular. Entonces, coronaria derecha es asociarlo más a arritmias. Coronaria izquierda, en cambio, debido a que irriga la parte de la cara septal por la descendente anterior y la cara lateral por la circunfleja, se asocia más a un debilitamiento de la pared y a clínica de insuficiencia. Entonces, la patología coronaria deriva en dos consecuencias: alteraciones eléctricas por arritmias, sobre todo del lado derecho en afectación, y patología de insuficiencia cardíaca de efecto que se va a dar en caso de insuficiencia coronaria del lado izquierdo sobre todo. Cuando nosotros estudiamos la insuficiencia coronaria hay un gráfico característico que es este, que nos habla acerca de dos cosas: un balance entre el aporte y la demanda de oxígeno en el corazón. Como ustedes pueden observar, cuando el paciente tiene un desbalance en estas dos variables, o sea, por ejemplo, viene menos oxígeno porque hay X causas que hacen que venga menos oxígeno, la más frecuente y la más importante, la aterosclerosis. Hay casos donde el paciente va a tener un grado de aterosclerosis o cualquiera de estos desencadenantes, pero a la vez va a tener aumento de la demanda por alguna enfermedad o algún desencadenante que va a hacer que trabaje más. Entonces, esto va a derivar en una patología que es la isquemia. La isquemia es todo un mecanismo fisiopatológico que nosotros vamos a tener que verlo en el electrocardiograma, pero comienza primero con cambios bioquímicos, con un estado de disminución del ATP, por lo tanto aumentando la lactacidemia, dando acidosis al miocardio, o sea, disminuye el pH intracelular. Luego hay una alteración funcional. Cuando la isquemia se establece en el corazón y se da la alteración funcional, hay que recordar que lo que primero se afecta es la diástole y después lo hace la sístole. Finalmente, hay alteraciones eléctricas que se van a desencadenar produciendo las arritmias. Cuando la isquemia no es revertida, va a aparecer la necrosis. Y esto lo vamos a ver nosotros bajo dos puntos, como la elevación de enzimas miocárdicas, produciendo entonces el llamado infarto de miocardio. En el EKG se pueden ver, después de 9 horas de haber establecido una patología necrótica, se pueden ver ya la producción de la onda Q. Entonces, es importante evaluar la isquemia al inicio. No vamos a evaluar ondas Q nosotros. Lo que nosotros en el EKG vamos a evaluar cuando hablamos de isquemia, básicamente, y lesión, son la onda T y el segmento ST. ¿Cuál de los dos es importante en el tratamiento? El segmento ST. Acuérdate de la mnemotecnia este. Por lo tanto, ¿quién permite derivar un tratamiento u otro? El segmento ST. Cuando se eleva el segmento ST, vamos a hablar de que hay una lesión. Por lo tanto, isquemia, alteraciones en la onda T.
lesión, alteraciones en el segmento ST, y necrosis, alteraciones en la onda Q, o sea, aparición de ondas Q patológica. Por lo tanto, cuando tú veas una guía, las guías actualmente se diferencian en dos grupos: síndromes isquémicos coronarios ST elevado o síndromes isquémicos coronarios ST no elevado. ¿Okay? Ya no se basa como un infarto no Q o Q. Básicamente las guías de protocolo se basan en el manejo del ST. Entonces, ya has entendido que el aporte disminuido de oxígeno por X causas, espasmo coronario, que se puede dar cuando uno consume cocaína, embolismo coronario, X causas como la anemia severa en pacientes, puede desencadenar una isquemia por disminución de aporte de oxígeno o puede desencadenar una isquemia por aumento de la demanda. Puede ser una emoción fuerte, puede aumentar la demanda y lógicamente desencadena isquemia, y si esta evoluciona, de todas maneras, a un infarto, que es el último tema de lo que vamos a tratar en la parte del espectro de la enfermedad coronaria. Quisiera que recuerdes algunas variables que pueden venir en examen. Por ejemplo, acá te traigo el ABCDO. El ABCDO te va a permitir entender un poco la patología que más se asocia a lo que es la disminución del aporte de oxígeno. A de aterosclerosis, B embolia, C vasoconstricción, por ejemplo el espasmo coronario, presión diastólica aórtica disminuida y disminución de oxígeno en general. Por lo tanto, esa es una forma de que tú puedas evaluar lo que vendría a ser la disminución del aporte. La presión diastólica aórtica disminuye generalmente en estados en los cuales no va a haber mucha resistencia. ¿Okay? Entonces, vamos a ver nosotros que manejando médicamente la demanda aumentada, esto es lo que nosotros vamos a tratar como médicos y esto es lo que nosotros vamos a evitar como médicos. Por lo tanto, evitamos este desencadenamiento de disminución del aporte y tratamos las patologías que aumenten la demanda. Ello va a evitar la isquemia. Las causas, como ustedes bien saben, la aterosclerosis es la más frecuente. Y van a recordar la evolución del proceso aterosclerótico con la formación de la placa. Esta placa es muy inestable y basta que se rompa un pedazo, comienza la agregación plaquetaria y el desencadenamiento de la cascada de la coagulación. Ahí se dice que esta obstrucción coronaria puede ocasionar síntomas. Comienza a ocasionar síntomas al esfuerzo cuando la obstrucción es mayor del 70% y cuando la obstrucción llega al 90% hace síntomas en reposo. Dentro del cuadro de factores de riesgo cardiovasculares que hay que tener en cuenta, hay que tener algunos específicos porque algunos son modificables y otros son no modificables. Si nosotros recordamos algunos factores, tenemos que acordarnos de la letra T. ¿Okay? ¿Cuál de todos los factores cardíacos es el más peligroso, el más agresivo, el que quitándolo disminuiría mucho lo que vendría a ser la patología cardiovascular? El tabaco. El tabaco. Acuérdate de la T y precisamente de todos los factores, él comienza con letra T. El tabaco. El tabaco se dice que una persona, por ejemplo tú, que no sé si ha fumado o tienes un familiar que ha fumado, si la persona, imaginemos que un día de la noche a la mañana dice, ya no voy a fumar, ya no quiero fumar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ese corazón se comporte como si nunca hubiera fumado? Aproximadamente 10 años. O sea, no con un mes, ni con 2 días, ni con una semana, ni con un año, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. 10 años tiene que haber dejado de fumar para que ya no sea el factor tabaco un factor de riesgo cardiovascular. Luego tienen las otras T's. Por ejemplo, hiperlipidemia, que yo lo asocio a colesterol, ahí va la T. Hipertensión arterial, la diabetes, acuérdense la T. Se dice que una persona diabética, basta que sea diagnosticada, equivale como si hubiera tenido un infarto al corazón. Es como el bloqueo de rama izquierda de inicio nuevo, que equivale a un infarto en el corazón. La historia familiar, los sexos masculinos, lo que vendría a ser, el sexo también es algo importante porque generalmente es hombre, pero después del estado del climaterio, todo el estado del climaterio, la mujer iguala el factor de riesgo al hombre. Luego tenemos el sedentarismo, la obesidad, sobre todo de abdomen,
Flacos barrigones y gordos barrigones tienen los mismos factores de riesgo, por lo que vendría a ser cintura y sobre todo lo que es diámetro, circunferencia abdominal. El estrés es un factor, los estados termofílicos, por eso se le dosa lo que vendría a ser la homocisteína. La clamidia pneumoniae, que se asociaba a que cuando hay lesiones en la placa aterosclerótica, esta puede ser un mecanismo de aterogénesis, que es muy importante. Por lo tanto, recuerden los factores de riesgo cardiovasculares que más van a verse sometidos. Cuando nosotros estudiamos los espectros, vamos a estudiar angina estable, la primera clase, la segunda clase, lo que son los SICAs sin elevación del ST, y luego vamos a realizar un estudio de lo que vendría a ser el SICA con elevación del segmento ST. Estos son los espectros más importantes que tú vas a tener que estudiar. ¿Hay alguna enfermedad que tiene toda la pinta de tener problemas en el corazón? Por ejemplo, tiene angina, dolor por una insuficiencia coronaria. Incluso hace prueba de esfuerzo, comienza a correr sobre la faja para ver, mediante un protocolo de Bruce, ver si hay cambios en el electrocardiograma que se asocian a ese ejercicio que está realizando. Y entonces uno cree que tiene lesionada alguna arteria, sobre todo la descendente anterior, que es la más grave, la más frecuente. Y uno cuando está estudiando le hace su cateterismo cardíaco, coloca un catéter por la arteria femoral, lleva el catéter hacia las coronarias, pasando por toda la vía femoral, la ilíaca, aorta, lleva hasta las coronarias, y por radiología intervencionista tú vas viendo las placas, o sea, el catéter se va a ir viendo en la pantalla de imágenes mediante va irradiando, y en eso pintas las coronarias, y al pintar las coronarias ves que no hay lesiones, pero tú tienes angina y no hay lesiones en arterias grandes. Precisamente el síndrome X, el síndrome metabólico, se asocia a alteración de la microcirculación. Por lo tanto, recuerden los factores de riesgo que les coloco abajo: obesidad abdominal, triglicéridos mayores de 150, HDL menor de 40, en mujeres, en hombres, en menor de 50 en mujeres, tensión arterial mayor de 130 sobre 85, diabetes mellitus o tenga un diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos. Estos factores de riesgo que te van a permitir diagnosticar el síndrome X son muy peligrosos, ya que alterando la microcirculación, por más bypass que le hagas, no vas a tener mucho que salvar. Por lo tanto, es importante controlar los factores de riesgo en estos pacientes. Dentro de la fisiopatología, estudiamos nosotros que cuando la isquemia miocárdica se establece, la primera alteración que se da es la diastólica. O sea, se altera el relajamiento del corazón al inicio en toda patología isquémica. El corazón se va a comportar de dos maneras. El músculo cardíaco puede llamarse hibernado. ¿Cuándo? Cuando hay una obstrucción severa, pero cuando es crónico. Hibernado, acuérdate, como si un oso polar se va, hiberna, o sea, por buen tiempo, o sea, algo crónico. El músculo no se contrae porque precisamente guarda la energía, por lo tanto disminuye su metabolismo basal, que es insuficiente para que contraiga. El músculo contundido, en cambio, es aquel músculo que se va a presentar en un periodo agudo y que va a necesitar revascularizarlo, sea por fibrinólisis o sea por angioplastía. Es importante recordar que las zonas periinfartadas son zonas isquémicas que también van a tener que evolucionar, y muchas de ellas terminan haciendo cicatrices en el miocardio y que permiten el origen de algunas arritmias ventriculares. Cuando nosotros estudiemos la patología del espectro de la insuficiencia coronaria, vamos a hablar del segmento ST que tú estás observando en el electrocardiograma. Tú sabes que en el electrocardiograma tienes la despolarización auricular, que es la onda P, tienes el segmento PR, que vendría a ser la conducción auriculoventricular, tienes la despolarización ventricular, que es el complejo QRS, y que dentro de este complejo a la vez está dando la repolarización auricular también. Luego tienes el segmento ST. El segmento ST es un segmento muy importante,
ya que cuando éste se eleva, el tratamiento es otro. Cuando está disminuido o tan solamente no se elevó, pero hay enzimas cardíacas sueltas, por lo tanto el comportamiento se tratará de un Zika sin elevación del ST y el tratamiento es distinto. Entonces, para recordar, nosotros vamos a estudiar patología coronaria. El EKG, ¿qué nos va a servir del EKG? Nos va a servir primero saber la onda T. Una onda T puede estar muy elevada o muy disminuida. Por ello, nace el concepto de lesión e isquemia. Primero, si hay una insuficiencia coronaria y hay una isquemia, vamos a ver nosotros que la onda T se va a comportar de manera diferente que el segmento ST. Cuando hay una lesión, el segmento ST se compromete y cuando hay una necrosis, la onda Q aparece. Nosotros ya vamos a hablar de cada parte, pero quiero que recuerdes algunos detalles. Cuando nosotros hablamos de lesión, el segmento ST tiende a subir o disminuir según el segmento del corazón que ha sido lesionado. Quiere decir que hay dos tipos de lesiones en el corazón: lesiones subendocárdicas y lesiones transmurales, que ya lo vamos a ver en un dibujo. Pero quiero que veas que la onda T se comporta contraria al segmento ST. Por lo tanto, ¿cuál es el segmento que va a mandar para hablar de la palabra ST? Entonces, cuando la lesión del ST se eleva, se dice que estamos hablando de una lesión subepicárdica. Cuando se eleva es subepicárdica. Elevar subepicárdica quiere decir, acuérdate, que el ST es sincero. Acuérdate de ese sincero. ¿Por qué sincero? Porque es subepicárdico, va para arriba y se eleva a la vez. Por lo tanto va con el nombre. Cuando el ST desciende, la lesión es subendocárdica. Por eso es sincero. El ST es sincero. El nombre va con la elevación. Si se eleva, subepi. Si desciende, subendo. En cambio, la onda T es mentirosa. Acuérdate de la T de mentiroso. Porque va contrario. Si hay una isquemia subendocárdica, en vez de bajar, él se hace positivo, bien positivo y alto. Cuando hay una isquemia subepicárdica, en vez de subir, él se hace negativo, lo contrario, por eso es mentiroso. En cambio, la onda Q te habla de necrosis. Entonces, las lesiones e isquemias van a establecerse acá. Por ejemplo, si tenemos una isquemia subendocárdica, la afectación es a este nivel. Una lesión subendocárdica, la afectación es a este nivel. Un IMA no Q, la afectación es a este nivel. Lo contrario ocurre acá, en el subepicárdico, porque acuérdate que las arterias vienen de afuera hacia adentro, y al lesionarse la parte afuera de la arteria, prácticamente lesionas todo el espacio transmural. Entonces, en isquemia subepicárdica vas a encontrar ondas T invertidas. En lesiones subepicárdicas, ST elevado y IMA Q generalmente, o sea, infarto de miocardio, que van a aparecer ondas Q. Todo este grupo se ve en las lesiones, infartos o isquemias subepicárdicas, y este es el grupo de las subendocárdicas. Es una forma de recordarlas y sobre todo cómo la vamos a interpretar según el avance de las clases. Creo que ha sido bien entendible esta parte. La onda T, entonces, por ejemplo, observen esta onda T. Está invertida la onda T, por lo tanto será una isquemia subepicárdica. En cambio, observen acá la onda T, está bien puntiaguda, bien elevada, por lo tanto estaremos ante una isquemia subepicárdica. En este caso, por el tiempo que se dio en las primeras 6 horas, se le habla de hiperagudo. En cambio, vean acá el segmento ST. El segmento ST, como están observando acá, miren en B2, está infradesnivelado. Por lo tanto, será una lesión subendocárdica. En cambio, observen acá, está elevado en B3, está elevado en B1, está elevado en B2, está elevado en B3 y en B4. Una lesión anteroseptal. Y si tiene enzimas elevadas, un infarto anteroseptal.
Por lo tanto, será una lesión subepicárdica porque está elevado en corte que el ST es sincero. En las ondas Q, observen acá una onda Q. Se define una onda Q generalmente cuando tiene estas características, una onda Q patológica. Cuando mida más de 0.04 milisegundos, o sea, prácticamente más de un cuadrado. Cuando sea mayor de un tercio de la onda R siguiente. Miren la onda R, esta es mayor de un tercio de esta onda R. Cuando se den en derivaciones congruentes hay que sospechar, por ejemplo, de 3 ABF es de cara inferior, hay que sospechar. Cuando tenga una clínica de infarto pasado hay que sospechar. La onda Q es como una huella. Entonces, si ha habido un infarto pasado, podemos incluso viendo la onda Q a qué nivel, a qué cara fue el infarto. Los factores de riesgo cardiovascular son importantes controlarlos. Acuérdate nada más de algo muy importante. Cuando tú tengas la posibilidad de tener un paciente con una cardiopatía, en este caso isquémica, tú vas a ver que la guía, la ATP4, por ejemplo, de dislipidemias, te habla de varios valores que hay que mantener el LDL. Basta que el paciente tenga infarto, o sea, diabético. Actualmente se pide que tenga menos de 70 miligramos por decilitro de LDL. En las preguntas del ENAM o del residentado peruano llegaban con menos de 100. La guía actual te exige que sea menos de 70. La atorvastatina es un fármaco que se usa en las dislipidemias. Es el más estudiado del grupo y es el que vas a usar. Y tienes que exigir que el paciente con cardiopatía isquémica establecida tenga estos rangos de valores para poder decir que está controlado. Los factores de riesgo ya lo hemos visto al inicio. Cuando enfoquemos la isquemia coronaria, vas a enfocarla así: angina estable, la siguiente clase que va a haber, luego el Zika, que van a estar las dos últimas clases del grupo, y la Zika se eleva, ST elevado o ST no elevado. Si el ST elevado, tratamiento rápido en angioplastía y fibrinólisis. Si el ST no es elevado, pedir enzimas. Si las enzimas salen positivas en un ST no elevado, se diagnostica infarto. Si las enzimas no salen positivas, se diagnostica angina inestable. Si el infarto diagnosticado, tienes que ver si es transmural o Q, o si es subendocárdico o no Q. Eso va a saber según la evolución del infarto. Esta es una forma práctica de hacer un algoritmo diagnóstico. Tenemos separadas algunas preguntas que son pequeñas, que no son tan radicales, pero que es importante para iniciar este espectro de clases. Con respecto a las arterias coronarias, puede decirse que el flujo máximo de sangre hacia el músculo cardíaco es en la diástole, lógico. En ello radica el concepto del balón de contrapulsación intraórtica, mejorando la perfusión cardíaca en diástole. La arteria hacia el nódulo sinoauricular usualmente se origina de la arteria coronaria derecha cerca de su origen correcto. Incluso naciendo la arteria coronaria derecha bota una rama al nodo sinoauricular. La rama ventricular anterior izquierda, descendente anterior, irriga ambos ventrículos y el septum correcto. La descendente anterior es la más afectada en los infartos y tiene irrigación para el septum con sus ramas septales y para el músculo ventricular izquierdo con sus ramas diagonales. El aporte sanguíneo del nodo auriculoventricular proviene de la arteria coronaria derecha en mayor proporción, correcto. Por lo tanto, la clave sería todo lo anterior es cierto. El daño celular severo ocasionado por la isquemia se caracteriza por disminución del índice de colesterol, disminución del pH intracelular, correcto. Disminuye el pH intracelular por la depresión de la bomba sodio-potasio ATPasa. Con ello hemos llegado a la parte de generalidades. Espero que hayan quedado algunos conceptos claros para poder entender ahora la patología del espectro coronario. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.